Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuar con las historias de Oscar Wilde, fantásticos cuentos de hadas que perduran en la historia. Comencemos. Eran más de las 12 cuando me desperté, y el sol entraba a través de las cortinas de mi habitación con largos rayos oblicuos de polvo de oro. Dije a mi sirviente que no estaría en casa para nadie, y después de haber tomado una taza de chocolate y un petit pain, bajé del estante mi libro de los sonetos, de Shakespeare, y me puse a repasarlos cuidadosamente. Cada poema me parecía que corroboraba la teoría de Cyril Graham. Sentía como si tuviera mi mano sobre el corazón de Shakespeare y contara uno a uno cada latido y cada pulso de pasión. Pensaba el maravilloso muchacho actor y veía su rostro en cada verso. 2 sonetos, recuerdo, me impresionaron particularmente. Eran el 53 y el 62. En el primero de ellos, Shakespeare, cumplimentando a Willie Hughes por la versatilidad de su actuación en una amplia gama de papeles, una gama que se extiende de Rosalinda a Julieta y de Beatriz a Ofelia, le dice: ¿cuál tu sustancia es? ¿De qué estás hecho? ¿Qué millones de extrañas sombras tienes? Pues una sombra tiene cada uno, solo uno. Tú puedes prestarlas todas. Versos que serían ininteligibles si no estuvieran dirigidos a un actor, pues la palabra sombra, shadow, tenía en los días de Shakespeare un significado técnico relacionado con la escena. Los mejores de esta especie no son sino sombras, dice Teseo hablando de los actores en El sueño de una noche de verano, y hay muchas alusiones similares en la literatura de la época. Estos sonetos pertenecían evidentemente a la serie en la que Shakespeare trata de la naturaleza del arte del actor y del temperamento extraño y poco común esencial para el perfecto intérprete del teatro. ¿Cómo es posible, dice Shakespeare a Willie Hughes, que tengas tantas personalidades? Y sigue luego señalando que su belleza es tal que parece materializar cada una de las formas y de las fases de la fantasía, encarnar cada sueño de la imaginación creativa, una idea que Shakespeare desarrolla más en el soneto inmediatamente siguiente, en el que, empezando con el fino pensamiento «Oh, cuán más bella la beldad parece con ese dulce adorno de verdad», nos invita a que nos demos cuenta de cómo la verdad de la actuación en el teatro, la verdad de la presentación visible en el escenario, añade maravilla a la poesía, dando vida a su belleza y verdadera realidad a su forma ideal. Y sin embargo, en el soneto 62, Shakespeare ruega a Willie Hughes que abandone la escena, con la que tiene de artificiosa, de falsa vida mímica, de rostro maquillado y traje irreal, de influencias y sugerencias inmorales, de alejamiento del mundo verdadero, de acciones nobles y palabras sinceras. Ah, ¿por qué vivir corrupto debería y ornar con su presencia la impiedad? Que esa culpa con él ventaja hubiera e hiciera un lazo con su sociedad. ¿Por qué falsa pintura sus mejillas imitaría muerta el tono vivo? ¿Por qué pobre belleza buscaría rosa de sombra, pues su rosa es real? Puede parecer extraño que un dramaturgo tan grande como Shakespeare, que llevaba a cabo su perfección como artista y su realización humana como hombre en el plano ideal de escribir para el teatro y actuar en el escenario, escribiera sobre el teatro en estos términos. Pero debemos recordar que los sonetos 110 y 111 nos muestra Shakespeare que estaba cansado en exceso del mundo de los títeres, lleno de vergüenza por haberse hecho un payaso a los ojos de los demás. El soneto 111 es especialmente amargo. Oh, por mi bien represente a la fortuna, la diosa mala de mis hechos ruines, que no mejores medios dio a mi vida que públicos con públicos modales. Mi nombre, pues, recibe así un estigma, y es mi naturaleza sometida a su quehacer, mano de tintorero. Tenme piedad, y ojalá yo cambiara. Hay muchas indicaciones en otros pasajes del mismo sentimiento, signos familiares a todos los verdaderos estudiosos de Shakespeare.
Un punto me dejó inmensamente perplejo según iba leyendo los sonetos, y tardé días en dar con la verdadera interpretación, algo que parece, en verdad, que se le escapó al mismo Cyril Graham. No podía entender cómo Shakespeare daba tan alto valor a que su joven amigo se casara. Él mismo se había casado joven, y el resultado había sido desdichado. No era, pues, probable que pidiera a Willie Hughes que cometiera el mismo error. El intérprete adolescente de Rosalinda no tenía nada que ganar con el matrimonio, ni con las pasiones de la vida real. Los primeros sonetos, con sus extrañas incitaciones a la paternidad, me parecían una nota discordante. La explicación del misterio me vino de pronto, y la encontré en la curiosa dedicatoria. Se recordará que esa dedicatoria es como sigue: al único progenitor de estos sonetos que ven la luz, Mr. W. H., toda dicha y esa eternidad prometida por nuestro poeta inmortal, desea el bien intencionado que se aventura a editarlos. T. T. Algunos estudiosos han supuesto que la palabra progenitor de esta dedicatoria se refiere simplemente al que procuró los sonetos a Thomas Thorpe, el editor. Pero este punto de vista se ha desechado ahora generalmente, y las más altas autoridades en la materia están completamente de acuerdo en que deben tomarse en el sentido de inspirador, estando extraída la metáfora de la analogía con la vida física. Ahora bien, vi que esa metáfora era usada por el mismo Shakespeare a lo largo de todos los poemas, y esto me puso en la buena pista. Finalmente hice mi gran descubrimiento. Los esponsales que Shakespeare propone a Willie Hughes son los esponsales con su musa, expresión que queda definitivamente establecida en el soneto 82, en que, con amargura de su corazón por la defección del muchacho actor para quien había escrito sus papeles más excelsos y cuya belleza los había ciertamente sugerido, abre su queja diciendo: «No estuvieras casado con mi musa». Los hijos que le pide que engendre no son hijos de carne y hueso, sino hijos inmortales de fama imperecedera. El ciclo entero de los primeros sonetos es simplemente la invitación de Shakespeare a Willie Hughes de que suba al escenario y se haga actor. «Qué estéril y sin provecho», dice, «es esta belleza tuya si no le das un uso». Cuando 40 inviernos tu cabeza cerquen, cavando arrugas en tu campo, la bella ropa de tu juventud será hierba en jirones sin valor. Do yace tu belleza al preguntarte, do todos los tesoros de otros días, dirás del fondo hundido de tus ojos, fueron voraz vergüenza y loa pródiga. Debes crear algo en el arte, dice el poeta. Mi verso es tuyo y nacido de ti, escúchame tan solo y yo daré a luz ritmos eternos que sobrevivirán durante largo tiempo, y tú poblarás con formas de tu propia imagen el mundo imaginario de la escena. Esos hijos que engendres, prosigue, no envejecerán y desaparecerán, como ocurre con los hijos mortales, sino que vivirás en ellos y en mis obras. Simplemente hazte otro ser en aras de mi amor, que viva la belleza en él o en ti. Recogí todos los pasajes que me pareció que corroboraban esta hipótesis y me produjeron una fuerte impresión, y me mostraron hasta qué punto era realmente completa la teoría de Cyril Graham. Vi también que era muy fácil separar los versos en que habla Shakespeare de los sonetos mismos de aquellos en que habla de su gran obra dramática. Este era un punto que se le había pasado completamente por alto a todos los críticos, hasta a Cyril Graham, y sin embargo era uno de los puntos más importantes en la serie completa de los poemas. Shakespeare era más o menos indiferente hacia sus sonetos y no deseaba que descansara en ellos su fama. Eran para él su musa frívola, como los llama, y estaban destinados a circular en privado, como nos dice Mears, solo entre unos pocos, muy pocos amigos. Por otra parte, era extremadamente consciente del alto valor artístico de sus obras de teatro y muestra una noble confianza en sí mismo en relación con su genio de dramaturgo. Cuando dice a Willie Hughes: «Mas no ha de marchitarse tu verano, ni la belleza has de perder que tienes, ni la muerte te hará vagar en sombras cuando en eternos versos te agigantes, en tanto alienten hombres u ojos vean, tendrán vida y la vida te darán».
La expresión eternos versos alude claramente a una de sus obras que le enviaba al mismo tiempo, y el pareado final indica precisamente su confianza en lo probable de que sus obras se representen siempre. En su invocación a la musa del teatro, sonetos 100 y 101, encontramos el mismo sentimiento. ¿Dónde estás, musa, que te olvidas tanto de hablar lo que te da tu poder todo? ¿Gastas tu furia en algún canto vano, tu fuerza oscureciendo al darle luz? Clama Shakespeare, y luego procede a reprochar al amante de la tragedia y de la comedia su abandono de la verdad teñida de belleza, y dice: si loa no precisa, serás muda, no excuses el silencio, que está en ti que sobreviva más que tumba de oro y que le alaben tiempos por venir. Has puesto oficio, musa, yo te enseño a que parezca siempre como ahora es. No obstante, es tal vez el soneto 55 donde Shakespeare da a su idea la más plena expresión. Imaginarse que la rima potente del segundo verso se refiere a algún soneto en sí es confundir enteramente el significado que le da Shakespeare. Me pareció a mí que era más que probable, por el carácter general del soneto, que hiciera referencia a alguna obra en particular, y que la obra no era otra que Romeo y Julieta. No mármol ni dorados monumentos de nobles vivirán más que esta rima, pero tú brillarás más en su tema que piedra mancillada por el tiempo. Cuando guerras derriben las estatuas y arruinen brasas las arquitecturas, no quemarán de Marte espada o fuego de tu memoria el vivo documento. Contra la muerte y enemigo olvido, tú avanzarás y te abrirás camino a ojos de toda la posteridad que al mundo lleva a su final fatal. Así, hasta el juicio y tu resurrección, revives aquí en el mirar de amantes. Era también extremadamente sugerente el darse cuenta de cómo aquí, lo mismo que de otros pasajes, Shakespeare prometía a Willie Hughes la inmortalidad de un modo en que apelaba a los ojos de los hombres, es decir, en forma de espectáculo, en una obra teatral que debería contemplarse. Durante 2 semanas trabajé de firme en los sonetos, no saliendo apenas nunca y declinando todas las invitaciones. Cada día me parecía que estaba descubriendo algo nuevo, y Willie Hughes se convirtió para mí en una especie de presencia espiritual, una personalidad siempre dominante. Casi podía imaginarme que le veía de pie, en el espacio en sombra de mi habitación. Tan bien le había trazado Shakespeare, con sus cabellos dorados, su tierna gracia, semejante a la de una flor, sus ojos soñadores profundamente hundidos, sus delicados miembros flexibles y sus blancas manos de azucena. Su mismo nombre me fascinaba. Willie Hughes, Willie Hughes. ¡Qué musical era el oído! Sí, ¿quién otro sino él podría haber sido el amado amada de la pasión de Shakespeare, el dueño de su amor, a quien estaba obligado en vasallaje, el delicado valido del placer, la rosa del universo entero, el heraldo de la primavera, engalanado con la altiva librea de la juventud, el hermoso muchacho a quien era música dulce el escuchar, y cuya belleza era el atavío mismo del corazón de Shakespeare, y era asimismo la piedra angular de su fuerza dramática. Qué amarga parecía ahora toda la tragedia de su deserción y su vergüenza, vergüenza que él tornaba dulce y hermosa por la pura magia de su personalidad, pero que no dejaba de ser por ello una vergüenza. Sin embargo, puesto que Shakespeare le perdonaba, ¿no debiéramos también nosotros perdonarle? A mí no me interesaba curiosar en el misterio de su pecado. El hecho de que abandonara el teatro de Shakespeare era un asunto diferente, y yo lo investigué largo y tendido. Finalmente, llegué a la conclusión de que Cyril Graham se había equivocado al considerar que era Chapman el comediógrafo rival del sonetos 80. Obviamente era Marlowe, a quien se aludía. En el tiempo en que se escribieron los sonetos, expresión tal como la altiva vela desplegada de su gran verso no podría haberse aplicado a la obra de Chapman, por adecuada que pudiera ser al estilo de sus obras tardías de la época jacobea. No, era Marlowe claramente el dramaturgo rival de quien hablaba Shakespeare en términos tan laudatorios. Y ese afable espectro familiar que de noche le ceba con saberes, era el Mefistófeles de su doctor Fausto.
Sin duda, Marlowe se sintió fascinado por la belleza y la gracia del muchacho actor, y le persuadió a que abandonara el teatro de Blackfriars e hiciera el papel de Gaveston en su Eduardo II. Que Shakespeare tenía el derecho legal a retener a Willie Hughes en su compañía teatral es evidente por el soneto 87, en que dice: «Adiós, caro me eres de más para tenerte, y tú sabes muy bien de tu valía. El fuero de tu mérito te libra, mi esclavitud a ti fijada queda. Pues cómo retenerte si no otorgas, y para esa riqueza do es mi título. De la razón para este don carezco, y mi derecho así cambia de nuevo. Te diste lo que dabas no sabiendo, o a mí, a quien diste, diste confundiendo. Así tu don, por omisión creciente, no vuelve más, haciendo mejor juicio. Te he tenido, fue cual halaga un sueño, durmiendo, rey despierto, nada más, nada tal». Pero a quien no pudo retener por amor, no quiso retener por fuerza. Willie Hughes pasó a ser miembro de la compañía teatral de Lord Pembroke, y acaso en el corral de la taberna Red Bull representara el papel del delicado favorito del rey Eduardo. Parece que a la muerte de Marlowe volvió con Shakespeare, que a pesar de lo que sus compañeros pudieran pensar del asunto, no tardó en perdonar la obstinación y la traición del joven actor. Qué bien había trazado Shakespeare además el temperamento del joven actor. Willie Hughes era uno de aquellos que no hacen lo que más hacer demuestran, que conmoviendo a otros son cual piedra. Podía representar el amor, pero no podía sentirlo. Podía imitar la pasión, sin experimentarla. En el rostro de muchos tu falacia escrita está con ceños y en arrugas. Pero no era así en el caso de Willie Hughes. En un soneto de loca idolatría, dice Shakespeare: «Los cielos al crearte decretaron que en tu rostro amor dulce moraría, como quiera pensaras o actuaras, tus miradas dulzor solo dirían». En su alma inconstante y en su falso corazón era fácil reconocer la doblez y la perfidia que parecen ser de algún modo inseparables de la naturaleza artística, lo mismo que en su amor por el encomio, ese deseo del reconocimiento inmediato que caracteriza a todos los actores. Willie Hughes, sin embargo, más afortunado a este respecto que otros, iba a conocer algo de la inmortalidad. Inseparablemente relacionado con las obras de Shakespeare, había de vivir en ellas. Tu nombre aquí vida inmortal tendrá, y aunque yo para todos morir deba, la tierra me dará tumba común, mas tu tumba ha de ser de ojos humanos. Tu monumento será mi tierno verso, que ojos aún no creados leerán, y otras lenguas de tu ser repetirán, cuando todos los vivos estén muertos. Había también alusiones interminables al poder que ejercía Willie Hughes sobre su auditorio, los contempladores, como Shakespeare los llamaba, pero quizá la descripción más perfecta de su admirable dominio del arte, de la escena, esté en la queja del amante, en que Shakespeare dice de él: «La plenitud de la sutil materia recibe en él las formas más extrañas, de rubores ardientes o de llanto, palidez de desmayo, y toma y deja, acertados los dos para el engaño, rojo al habla soez, en llanto al duelo, lividez de desmayo a la tragedia. Así en la punta de su lengua altiva, todo argumento e interrogante hondos, toda réplica pronta y razón fuerte, a su elección durmieron, despertaron, para que el triste ría y llore el riente. El dialecto tenía y varios modos de la pasión, en su arte a voluntad». Una vez creí que realmente había encontrado a Willie Hughes en la literatura isabelina. En un relato sorprendentemente gráfico de los últimos días del gran conde de Essex, nos cuenta su capellán Thomas Snell que la noche que procedió a su muerte, el conde llamó a William Hughes, que era músico, para que tocara en el virginal y cantara. «Toca», dijo, «mi canción, Willie Hughes, y yo la cantaré por lo bajo». Así lo hizo con el mayor gozo, no como el cisne que lanza un alarido y que bajando la mirada gime porque ha llegado su fin, sino que como una dulce alondra, levantando las manos a su Dios y fijando en él los ojos, remontó así el firmamento de cristal y alcanzó con su lengua no abatida lo más alto de los altos cielos.
Seguramente el muchacho que tocaba el virginal para el padre moribundo de la Stella de Sydney no era otro que el Will Hughes a quien dedicó William Shakespeare los sonetos, y quien nos dice era en sí mismo dulce música para el oído. Sin embargo, Lord Essex murió en 1576, cuando Shakespeare no tenía más que 12 años. Era imposible que su músico pudiera haber sido el Mr. W.H. de los sonetos. Tal vez el joven amigo de Shakespeare era hijo del que tocaba el virginal. Al menos algo era el haber descubierto que Will Hughes era un nombre isabelino. En verdad, parece que el nombre Hughes había estado muy relacionado con la música y el teatro. La primera actriz inglesa fue la bella Margaret Hughes, a quien amó tan locamente el príncipe Rupert. ¿Qué más probable que entre ella y el músico de Lord Essex hubiera estado el muchacho actor de las obras de Shakespeare? Pero las pruebas, los eslabones, ¿dónde estaban? ¡Ay, no pude encontrarlos! Me parecía que estaba siempre en el umbral de la comprobación definitiva, pero que no podría realmente alcanzarla jamás. De la vida de Willie Hughes pasé pronto a pensamientos sobre su muerte. No hacía más que preguntarme cuál habría sido su final. Tal vez había sido uno de aquellos actores ingleses que en 1604 cruzaron el mar y se fueron a Alemania, y actuaron ante el gran duque Heinrich Julius von Brunswick, el mismo dramaturgo de no poco valor, y en la corte de aquel extraño elector de Brandenburgo, que estaba tan preocupado, tan prendado de la belleza que se dice que compró por su peso en ámbar al joven hijo de un mercader ambulante griego, y que ofreció cabalgatas con representaciones públicas en honor de su esclavo a lo largo de todo aquel año de hambre terrible que duró de 1606 a 1607, cuando la gente se moría de inanición en las calles mismas de la ciudad, y no había llovido por el espacio de 7 meses. Sabemos en todo caso que Romeo y Julieta se representó en Dresde en 1613, junto con Hamlet y el rey Lear, y seguramente no sería a ninguno otro más que a Willie Hughes, a quien se le entregó en 1616 la mascarilla de Shakespeare, llevada en propia mano por uno de los agregados del embajador británico. Pálida prenda de la muerte del poeta que tan tiernamente le había querido. Verdaderamente hubiera habido algo peculiarmente adecuado en la idea de que el muchacho actor, cuya belleza había sido un elemento tan vital en lo realista y en lo poético del arte de Shakespeare, hubiera sido el primero en haber llevado a Alemania la semilla de la nueva cultura, y fuera de este modo el precursor de aquella Aufklärung o iluminación del siglo XVIII, ese espléndido movimiento que, aunque iniciado por Lessing y Herder y llevado a su plena y feliz consecución por Goethe, fue en no pequeña medida sostenido por otro actor, Friedrich Schroeder, que despertó la conciencia popular y por medio de las pasiones ficticias y de las técnicas miméticas de la escena, mostró la conexión íntima y vital entre vida y literatura. Si esto hubiera sido así, y no había ciertamente evidencia alguna en contra, no sería improbable que Willie Hughes hubiera sido uno de aquellos comediantes ingleses, mimae quidam ex Britannia, como lo llama la vieja crónica, que mataron en Nuremberg en una repentina revuelta popular y fueron enterrados en secreto en una pequeña viña de las afueras de la ciudad, por algunos jóvenes que habían encontrado placer en sus representaciones y algunos de entre los cuales habían intentado que les instruyeran en los misterios del nuevo arte. Ciertamente, ningún lugar podría haber sido más adecuado para aquel a quien Shakespeare dijo «Mi arte todo eres tú», que esa pequeña viña de extramuros. Pues no fue de las desdichas de Dionisos de donde brotó la tragedia, y no se oyó por primera vez la lira ligera de la comedia, con su alborozo despreocupado y sus prontas réplicas en los labios de los viñadores sicilianos. Más aún, no fue la púrpura y el tinte rojo de la espuma del vino en el rostro y en los miembros la primera sugerencia del encanto y de la fascinación del disfraz, el deseo de ocultamiento de uno mismo, mostrándose así el sentido del valor de la objetividad en los comienzos rudos del arte. En cualquier caso, dondequiera que yaciera, fuera en la pequeña viña a las puestas de la ciudad gótica o en algún sombrío camposanto de Londres, en medio del estrépito y el bullicio de nuestra gran ciudad,
Ningún monumento magnífico señaló su lugar de descanso. Su verdadera tumba, como vio Shakespeare, fueron los versos del poeta. Su verdadero mausoleo, la permanencia del teatro. Así había ocurrido con otros cuya belleza había dado un nuevo impulso creador a su época. El cuerpo marfileño del esclavo bitinio se pudre en el cieno verde del Nilo y está esparcido en los collados amarillos del cerámico el polvo del joven ateniense. Pero vive Antínoo en la escultura y Cármides en la filosofía. Al cabo de 3 semanas, decidí dirigir un firme ruego a Erskine de que hiciera justicia a la memoria de Cyril Graham y que diera al mundo su maravillosa interpretación de los sonetos, la única interpretación que explicaba enteramente el problema. No conservo copia de mi carta, lamento decirlo, ni he podido echar mano del original, pero recuerdo que revisé todos los puntos y llené cuartillas con una reiteración apasionada de los argumentos y de las pruebas que me había sugerido mi estudio. Me parecía que no estaba tan solo colocando a Cyril Graham en el lugar que le correspondía en la historia literaria, sino que estaba rescatando el honor de Shakespeare mismo del aburrido recuerdo de una vulgar intriga. Vertí en la carta todo mi entusiasmo, vertí en la carta toda mi fe. De hecho, apenas la había enviado cuando se produjo en mí una curiosa reacción. Me parecía que si hubiera entregado mi capacidad de creencia en la teoría Willie Hughes de los sonetos, como si algo hubiera salido de mí, por decirlo de algún modo, y yo me hubiera quedado completamente indiferente a todo el asunto. ¿Qué había ocurrido? Es difícil de decir. Tal vez, al encontrar expresión perfecta para mi pasión, había agotado la pasión misma. Las fuerzas emocionales, como las fuerzas de la vida física, tienen sus limitaciones positivas. ¿Acaso el mero esfuerzo de convertir a alguien en una teoría implica alguna forma de renuncia a la fuerza de la creencia? Quizá estaba simplemente harto de toda la cuestión y habiéndose consumido mi entusiasmo, se quedó mi razón a solas con su propio juicio desapasionado. Como quiera que sucediera, el hecho es que indudablemente, y no puedo pretender explicarlo, Willie Hughes fue para mí de pronto un simple mito, un vano sueño, la fantasía juvenil de un muchacho que, como la mayoría de los espíritus ardientes, estaba más ansioso por convencer a los demás que por dejarse convencer él mismo. Como había dicho a Erskine en mi carta cosas muy injustas y amargas, decidí ir a verle enseguida y disculparme ante él por mi comportamiento. Así, a la mañana siguiente me dirigí a Birdcage Walk y encontré a Erskine sentado en su biblioteca, con el falso retrato de Willie Hughes delante de él. «Mi querido Erskine», exclamé, «he venido a pedirte disculpas». «¿A pedirme disculpas?», dijo. «¿Por qué?» «Por mi carta», repliqué. «No tienes por qué lamentar nada de tu carta», dijo. «Al contrario, me has hecho el mayor favor que podías hacerme. Me has demostrado que la teoría de Cyril Graham es perfectamente sólida». «¿No me estarás diciendo que crees en Willie Hughes?», exclamé. «¿Por qué no?», replicó. «Tú me has demostrado la cuestión. ¿Crees que no sé estimar el valor de la evidencia?» «Pero no hay ninguna evidencia en absoluto», gemí, desplomándome en un asiento. «Cuando te escribí, estaba bajo la influencia de un entusiasmo completamente iluso. Me había dejado conmover por la historia de la muerte de Cyril Graham, fascinar por su romántica teoría, cautivar por la maravilla y la novedad de toda la idea. Ahora veo que la teoría se basa en un engaño. La única evidencia de la existencia de Willie Hughes es este cuadro que tienes ante ti, y el retrato es una falsificación. No te dejes llevar por puro sentimiento en este asunto. Cualquiera que sea lo que tenga que decir la invención respecto a la teoría de Willie Hughes, la razón queda fuera de juego frente a ella». «No te entiendo», dijo Erskine, mirándome con asombro. «¿Cómo? Tú mismo me has convencido con tu carta de que Willie Hughes es una absoluta realidad. ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿O es que todo lo que has estado diciéndome es simplemente una broma?» «No podría explicártelo», repliqué, «pero ahora me doy cuenta de que no hay nada que decir en favor de la interpretación de Cyril Graham. Los sonetos están dirigidos a Lord Pembroke. Por amor del cielo, no malgastes el tiempo en un intento insensato de descubrir a un joven actor isabelino que nunca existió y de hacer de un títere fantasma el centro del gran ciclo de los sonetos de Shakespeare». «Ya veo que no comprendes la teoría», replicó.
Mi querido Erskine, exclamé, que no la entiendo. ¿Cómo? Si me da la sensación de que la he inventado yo. Ciertamente, mi carta te demuestra que no solo me metí en todo el asunto, sino que presenté toda clase de pruebas. El único fallo de la teoría es que da por supuesta la existencia de la persona cuya existencia es el tema de la argumentación. Si admitimos que hubo en la compañía de Shakespeare un joven actor con el nombre de Willie Hughes, no es difícil hacer de él el objeto de los sonetos. Pero como sabemos que no hubo ningún actor con ese nombre en la compañía del Teatro del Globo, es vano llevar la investigación más adelante. Pero eso es exactamente lo que no sabemos, dijo Erskine. Es muy cierto que su nombre no figura en la lista que se da en la primera edición in folio, pero, como Cyril señaló, eso es una prueba más bien a favor de la existencia de Willie Hughes que en contra suya, si recordamos su traicionera deserción de Shakespeare por un dramaturgo rival. Discutimos la cuestión durante horas, pero nada que pudiera decir yo hizo que Erskine quebrantara su fe en la interpretación de Cyril Graham. Me dijo que tenía la intención de dedicar su vida a probar la teoría, y que estaba decidido a hacer justicia a la memoria de Cyril Graham. Yo le supliqué, me reí de él, le rogué, pero fue inútil. Finalmente nos separamos, no exactamente enfadados, pero ciertamente con una sombra entre nosotros. Él me tuvo por superficial, yo le tuve por iluso. Cuando le volví a visitar, su criado me dijo que se había marchado a Alemania. 2 años después, al entrar yo en mi club, me entregó el conserje una carta con sello extranjero. Era de Erskine y estaba escrita en el Hotel d'Angleterre de Cannes. Y cuando la hube leído, me llené de horror, aunque no me terminaba de creer que estuviera tan loco como para llevar a cabo su resolución. En esencia, la carta decía que había tratado por todos los medios de comprobar la teoría de Willie Hughes y había fallado, y que como Cyril Graham había dado la vida por esta teoría, él mismo había decidido dar la vida también por la misma causa. El final de la carta era el siguiente: todavía creo en Willie Hughes, y para cuando recibas esta carta habré muerto por mi propia mano, en aras de Willie Hughes, por él y por Cyril Graham, a quien llevé a la muerte por mi frívolo escepticismo y mi ignorante falta de fe. La verdad te fue revelada una vez, y tú la rechazaste. Ahora vuelve a ti teñida con la sangre de 2 vidas. No les des la espalda. Fueron unos momentos horribles. Me sentí enfermo de tristeza, y a pesar de todo no podía creerlo. Morir por las propias creencias teológicas es el peor uso que puede hacer un hombre de su vida. Pero morir por una teoría literaria parecía imposible. Miré la fecha. La carta había sido escrita hacía una semana. Algún desdichado azar había impedido que fuera yo al club durante varios días, pues de otro modo puede que la hubiera recibido a tiempo de salvarle. Tal vez no fuera demasiado tarde. Me dirigí a casa, hice el equipaje y partí de la estación de Charing Cross en el expreso de la noche. El viaje fue inaguantable. Pensaba que nunca llegaría. En cuanto llegué, me dirigí en coche al Hotel d'Angleterre. Me dijeron que Erskine había sido enterrado 2 días antes en el cementerio de los ingleses. Había algo horrible, grotesco, en torno a toda la tragedia. Dije cosas frenéticas de todas clases, y la gente del vestíbulo me miraba con curiosidad. De pronto atravesó el vestíbulo Lady Erskine, de luto riguroso. Cuando me vio, se acercó a mí, musitó algo sobre su pobre hijo y se deshizo en lágrimas. Yo la llevé a su salón. Allí la esperaba un señor mayor. Era el médico inglés. Hablamos mucho de Erskine, pero yo no dije nada sobre su motivo para suicidarse. Era evidente que no le había dicho nada a su madre sobre la razón que le había llevado a un acto tan funesto, tan demencial. Finalmente, Lady Erskine se levantó y dijo: «George te ha dejado algo como recuerdo. Es una cosa que tenía en gran estima. Te lo iré a buscar». Apenas hubo salido de la habitación, me volví al médico y dije: «Qué golpe tan terrible debe de haber sido para Lady Erskine. Me admira que lo lleve así de bien». «Oh, sabía desde hacía meses que esto tenía que ocurrir», respondió. «¿Que lo sabía desde hacía meses?», exclamé. «¿Pero por qué no se lo impidió? ¿Por qué no hizo que le vigilaran? Debía de estar loco». El médico me miró de hito en hito. «No sé lo que quiere usted decir», dijo.
Bueno, exclamé, si una madre sabe que su hijo se va a suicidar. ¿Suicidar? Respondió. El pobre Erskine no se suicidó. Murió de tuberculosis. Vino aquí a morir. Desde el momento en que le vi supe que no había ninguna esperanza. Tenía un pulmón casi deshecho y el otro estaba muy afectado. 3 días antes de morir me preguntó si había alguna esperanza. Le dije con toda franqueza que no había ninguna y que solo le quedaban unos días de vida. Escribió algunas cartas y tuvo la mayor resignación, conservando el conocimiento hasta el final. En ese momento entró Lady Erskine con el fatal retrato de Willie Hughes en la mano. Cuando George se estaba muriendo me pidió que te diera esto, dijo. Al cogérselo rodaron sus lágrimas sobre mi mano. El cuadro está ahora colgado en mi biblioteca, donde es muy admirado por aquellos de mis amigos que tienen gustos artísticos. Han decidido que no es un Clouet, sino un Ouvry. Yo nunca me he preocupado de contarles su verdadera historia, pero a veces, cuando lo miro, pienso que hay realmente mucho que decir a favor de la teoría de Willie Hughes de los sonetos de Shakespeare. Muy bien, este es el fin de esta historia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Era real este personaje de Willie Hughes o no? Muy buena historia, me encantó, la verdad. Muy interesante. Mezclada con la realidad, creo que le da un toque especial. Espero que hayan disfrutado de la historia. Mañana vamos a leer lo último de esta serie de Oscar Wilde. Así que nada, todavía tenemos para disfrutar. Y después, como siempre, seguimos con más historias fantásticas. Así que les recomiendo suscribirse para poder recibir las notificaciones de las nuevas historias. Si son amables y tienen ganas de dejar un like, muy bienvenido va a ser. Y además sus comentarios siempre son esperados. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.